como vieron esas imágenes, arrancamos nuestro segundo episodio con el lago Titicaca, patrona. Sí, estamos en Chucuito, a orillas del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo navegable. Exactamente, nos venimos para este pueblo, era un punto que figuraba en Ayo Overland, era unos 15 kilómetros de Puno, que tiene una historia muy particular, que ya le vamos a contar. Nos han recibido espectacular, creo que vamos a ir a probar alguna comilona y a recorrerlo un poco. Así que nuestro segundo capítulo comienza recorriendo la mágica Chucuito, el lago Titicaca y Puno. ¡Vamos! La cantidad de amigos que se hizo Melón acá, no se dan una idea, amigos. Este es amigo fiel. Hola, amigo. Después falta uno peludito que anda dando vuelta, que están obsesionados entre ellos dos. Y miren, nosotros estamos acá estacionados. Ahí está la plaza de armas. No, una hermosura este pueblo. Allá está la comisaría, la municipalidad. Nos vamos a ir a recorrer quizá algunos puntos. Hay un mirador que estuvimos viendo que me parece que vamos a poder hacer unas tomitas ahí. Así que, dale, que nos espera alto brazo. Y dato no menor, amigos, es que estamos a 3.000, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, seguimos estando altos. Sí, tremendo. A orillas del lago Titicaca y a más de 3.800 metros de altura se encuentra Chucuito, uno de los pueblos más antiguos del altiplano peruano. Antes de la expansión incaica, fue parte del reino Lupaca, una de las culturas más desarrolladas de la región. Más tarde, durante el virreinato, se convirtió en la ciudad de las cajas reales, por su papel en la recaudación de impuestos provenientes de la minería. Sus calles conservan construcciones coloniales y templos de piedra del siglo XVI. Y posee un templo de la fertilidad con decenas de esculturas talladas en piedra que siguen despertando preguntas sobre los rituales agrícolas y espirituales de la época. Hoy, Chucuito es una combinación perfecta entre historia, misticismo y paisaje andino. Un rincón que mantiene viva la memoria del altiplano y de las civilizaciones que lo habitaron. Y salir a recorrer, patrona, me está picando el bagre, me está dando hambre, ¿eh? Sí, igual. Estamos viendo unos carteles por ahí, que hay trucha, hay varias cosas, ahora vamos a mostrar, vamos a ver si podemos conseguir alguna comida típica para arrancar ya con esta prueba. ¿Cómo se debe? Gastronomía mundial es directamente la de Perú, que millones de personas nos han recomendado, así que bueno, vamos a ir a buscar ahí, a ver qué encontramos. Y acá está lo que les decía, miren los platos espectaculares: trucha frita, chicharrón de trucha, pejerrey frito, costillar de cordero. Bueno, de todo ahí, así que vamos a entrar acá, nos dieron el visto bueno para ingresar, vamos a ingresar entonces. Ya, ingresen. Vamos entonces. Y acá nos sentamos con la patrona y nos empezaron a traer cosillas. Así que vamos a preguntar, parece como una sopita, ¿no? Qué rica chairita de marujita, dice. Ya empezamos a comer rico. Uy, sí. Bueno, ya estamos probando la sopita antes del plato, patrona. ¿Cómo 10 de está? 10. 10 de 10. Está espectacular. Sí, en aparte bien caserita. Nosotros pedimos pejerrey frito y trucha frita. Así que vamos a probar dos pescaditos que vimos que están en los carteles, que es como la especialidad de esta parte. Así que bueno, pues ahora vamos a ir mostrando un poquito. Esto no sé qué es, no le preguntamos. Ahora le vamos a preguntar. Tengo miedo que sea picante. Capaz que para acompañar, ¿no? Si ustedes saben qué es esto, cuéntenos en los comentarios. Y llegó el plato fuerte, llegó el pejerrey, espectacular. Y por acá, la truchita de la patrona, vienen acompañados con distintas cosas. Así que bueno, patrona, habrá que comer. Vamos a arrancar con la gastronomía peruana. Jenny nos acaba de contar que allá está, nos está atendiendo y le está teniendo toda la paciencia a Melón, que tiene el plato. Así que ahora les voy a mostrar un poquito acá, para que ustedes sepan. Acá tienen, bueno, además del pescado que está riquísimo, ya viene una cámara, estuve atacando. ¿Pejerrey? ¿Qué es Sí, pejerrey y trucha. También tenemos la papa deshidratada. Tenemos acá también la oca, ahí abajo. Y acá también tenemos el maíz. Así que, y además de la ensaladita acá, allá. Tremendo, perdonen que está un poco improvisado, ahí se lo muestro bien. Y acabamos de salir de la rica trucha de marujita. Nos atendió Jenny de 10 puntos. ¿Vieron lo que fueron esos platos? Comimos, tengo una, así, la panza hasta la esquina así. Nos encantó, gastamos 48 soles. El plato de pejerrey estaba 25 y el plato de trucha estaba 16 soles. Y para hacer el dónde comemos hoy, que no lo hicimos en el momento porque estábamos como locos comiendo, yo a mi plato de pejerrey le voy a poner un 9.50. ¿Y vos, patrona? Y yo le pongo un 9 de 10 porque, como dice el gordo, siempre se puede mejorar. La experiencia gastronómica, la primera. 10 de 10.
espectacular. Y ahora nos estamos yendo a un mirador que nos había aparecido en Google para ir a chusmetear un poco. Ya de acá se ve la vista, miren lo que es ese cerro de atrás. Me va la Patronushka, que queda muy lindo ese sombrerito. Nos vamos a sentar un rato a hacer la digestión después del platazo de esos pescados riquísimos que nos comimos. Y nos vinimos un segundito a la Pituca a descansar. Miren quién lo vino a buscar. Lo están esperando. Ahí va a salir Abril, a ver, patrona, que va a salir. Vamos a ver si lo agarra, si lo engancha. A ver, ¿cuánto tarda? Amigos inseparables. No, son re amigos. Ahí están otra vez. Estuvieron toda la tarde juntos. Sí, impresionante. Y a unas cuadras de la Plaza de Armas se encuentra este lugar histórico, que esta es la iglesia Santo Domingo, y acá a mi derecha está el templo de la fertilidad Inca Huyo, que se construyó en el Incanato, así que acá lo tenemos. Quedaron ahí esa estructura, otro lugarcito lindo que descubrimos acá de Chucuito, y vamos a aprovechar para hacer el cierre del día seguramente. Vieron lo que fue el recorrido, hicimos absolutamente de todo, pero nos encantó este bello pueblo y lo recomendamos si vienen para la zona de Puno, que se vengan a dar una vueltita por acá porque está muy lindo armado también para el turismo y vale la pena. Así que nos despedimos con el Templo de la Fertilidad. Y con este cartelito abrimos el día de hoy. Estamos entrando a Puno. Vamos a estar de pasada porque nosotros, como saben, priorizamos otro tipo de lugares. Las ciudades grandes quizás para la vida de motorhome siempre es un lío. Hoy me voy a ir de excursión ya les voy a contar dónde. Se viene un lugar que queríamos hacer, que bueno, no se puede con mascota. Voy a ir solo, aparte la Patron me engripó, no la quiero enfocar porque está... Hoy les voy a ir acompañando yo en el día. La Patron va a descansar, merecido descanso va a tener. Bienvenidos al lío de Puno. Y acompáñenos un día más acá donde dormimos hoy. Y como habrán visto en el cartel, estamos yendo a hacer una excursión al famosísimo y hermoso lago Titicaca. Estoy yéndome a encontrar con Alfredo, que forma parte de la comunidad de los Uros. Nos estamos yendo al estacionamiento para poder embarcarnos y salir a una excursión. Tengo unos nervios lindos, unas ganas de conocer por acá. Lo que nos espera vale la pena full. ¡Eso! Y acá dejamos a la Pituca y nos vinimos hasta el puerto. Acá les voy a dejar el nombre abajo. Es otro lugar de donde hay salidas para hacer la excursión. Qué lindo, miren qué cartelazo. Ya estuve hablando un poco con Alfredo, ahora lo vamos a presentar, vamos a filmar un poco. Estuvo recibiendo ya varios viajeros. Tengo unos chicos caminando al mundo, los chicos a darle la vuelta. Así que bueno, vamos a ir para allá a encontrarnos y a esperar la embarcación para arrancar la aventura. Y acá empezamos con la navegación. Acá estamos con Liliana, sí, con Juan Camilo y con Paula. ¿Cómo andan los chicos de Colombia? Bien, súper bien. Arrancamos acá, nos encontramos justo en el puerto, allá está el Alfred. Veníamos hablando de, tenemos butaca, miren lo que es esto, un nivel. Estamos en un crucero más o menos. Espectacular. Sí. Así que acá comenzamos, estamos yendo para la isla. Ya le vamos a ir contando un poquito más. Somos católicos aquí. Somos el 70% que somos católicos y ahora el 30% que vimos la nueva religión también son mormones. Mormones, católicos y mormones. Adventistas también tenemos. Todo se ha secado, toda esta parte, y teníamos que contratarlo toda la comunidad en una retroexcavadora.
Bueno, ahí nos estaba contando un poco Alfredo sobre la comunidad. Hay unos 2.500 habitantes y unas 100 más o menos 50 estructuras. Ahí sigue contando un poco. Uro significa hombre que vive en el agua. Y utilizan estas plantas, son las totora, para construir las casas y también para hacer telas, para también hacer artesanías. Es una planta que utilizan para un montón de cosas. De hecho, las estructuras de la vivienda están todas hechas sobre estas plantas. Así que, bueno, son datos de color. Les voy contando algunas cosas que nos va informando el gran Alfredo. Titicaca significa pluma de piedra. Para los que quieran saber el significado, ya nos vamos acercando. Miren cómo están todas viviendo, gente impresionante. Si no lo anclamos, mañana estamos en el lado colombiano. El lago tiene una profundidad de hasta 250 metros. Este es un río y viene de ese lado y desemboca al lago mayor. Son aproximadamente de 30 metros. Allá hay unas viviendas de techo rojo que son para que los turistas se puedan quedar. Son los famosos lodges que nos cuenta Alfredo. Y les tiro un dato más, que el lago Titicaca tiene hasta 250 metros de profundidad, gente. Es el lago más alto del mundo, el lago navegable. Ahora vamos a bajar allí. Bueno. Les voy a dar la información. Y acá hicimos nuestra primera parada. Miren lo que son las casas, por Dios. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Acá estamos. Miren, es lo que le decíamos, lo de las totoras. Cómo vas caminando acá. Parece como recolchonadito cuando vas caminando. Alfred, no te había presentado. ¿Cómo estás? ¿No venís? Muy bien, Kamisaraki Waliki. Hola, ¿cómo estás? Kamisaraki. Y la respuesta es Waliki, estoy muy bien. Buenísimo. Un saludo de aquí de la isla de los Uros. Bueno, muchas gracias por traernos hasta acá. Y ahora, como le decía, cada islita tiene su propio nombre, ¿no? Ahora también tiene cada isla el presidente también que representa toda esta pequeña isla, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar el mapa del lago. Nosotros hemos partido de un puerto local. Ahora nos encontramos en este lugar, que es la comunidad de los Uros. Nosotros solo vamos a visitar solo esta pequeña parte del lago. El lago sube, baja. Esa raíz de la totora se puede desprender hacia abajo y puede flotar naturalmente. A veces con el movimiento de las olas nos sacude y flota así, esa raíz. Mis ancestros aquí en el Titicaca, bastante pescado, huevos del lago, y se establecieron que en el Titicaca ya no retornaron así. Como antes vivían en esto, ¿sí? Muy bien. Es la historia. Es muy bueno. Miren qué lindo que es esto. Cazar aves, artesanía local. De los aves silvestres, hasta incluso los niños pueden ir a la escuela. Para el clima, las inclemencias del clima, frío o no. Sí, algunas de estas van a ver las casitas. Vamos a entrar a una de las casas. Vamos. Permiso. Ah, mira todas las artesanías que tenés. Sí. Qué espectacular. Sí, acá nosotros así no nos vivimos, amigos. Claro. ¿De dónde nos visitan ustedes? Él de Argentina, yo de Colombia. Que ante todo, muy buenos días. Muchas gracias. Como pueden ver acá nosotros, por ejemplo, tal vez ustedes estarán preguntando ahorita que por qué los está repartiendo hacia dos con cada familia. Porque nosotros en esta isla vivimos lo que somos 5 familias. Qué lindas cosas hacen. Qué hermoso. Tal vez quieren llevarse algo de recuerdo, amiguitos. A ver. Tenemos collarcitos, tenemos así para la pared, tenemos así mantitas. Que lo puedo como envolver poquito. Ajá, sí. Y regalárselo a mi familia. Y nos acabamos de llevar estas pulseritas. Así que nos vamos a llevar una a la Patronushka. También va a ligar. Miren lo que es esto, que quería mostrar. Acá está el Mercedes de los vehículos, nos contaba Alfred. Allá hay las diferentes islas, tienen también su vehículo estrella. Y acá miren lo que es. Están las casas, nos contaba, por ejemplo, que las primeras casas, las de sus abuelos, eran así, más pequeñas. Y después esta es como la evolución, desde más colonial. Esta isla tiene aproximadamente 10 años y nos contaba que cada 50 años hay que renovarla toda. Tiene capa tras capa de la totora
Y se ata también con unas tiras de eucalipto. Hay que anclarlas, obviamente, dice, porque si no aparecen en Bolivia. Hasta ahora en Perú y aparecen en Bolivia. Así bueno, les cuento un poco de lo que nos fue contando. Y ahora nos vamos a subir al Mercedes. Vamos a hacer el paseo. ¿Están nerviosos con el Mercedes, chicos? ¿Cómo vienen? No, vamos en Mercedes. Vamos a ir en este sí, ¿eh? Miren lo que es espectacular. Y arrancamos en el Mercedes. Acá estamos con los chicos de Colombia. Nos quedamos sorprendidos con lo grande que es la comunidad. Hay muchas islas flotantes. Nos contaban que Alfred, que sus abuelos vivían en barcos directamente. Después hicieron las primeras casitas. Muy lindo el Mercedes-Benz, ¿eh? Muy lindo, sí. Espectacular. Nos trajo el piloto acá, llegamos sano y salvo. Bueno, estuvimos tomando un cafecito con los chicos por acá, que nos dijeron que es como el centro de acá de Uros. Es que compramos el cafecito por ahí, tuvimos una hermosísima charla. Ya nos vinieron a buscar acá, Alfred con Ana. Así que bueno, vamos a emprender el regreso de a poquito. Experiencia espectacular. Venir acá a conocer esta bella comunidad. Anímense a visitarla porque vale la pena full. Y para despedirme me vine a la parte de este mirador que hay acá. Miren lo que es esta vista panorámica de toda la comunidad. Y Alfred nos acaba de traer un presente. Miren lo que es este collarcito. Un regalito de su familia, así que si faltaba algo, era esto. Todos recibimos. Acá estamos. Y el mío es de una chica y el tuyo es de chico. Es de un chico. Y le trajeron también uno a la patrona. Así que patrona, ligaste también. Te vamos a llevar uno de estos. Miren qué hermosa, aparte el detalle que tiene. Bello, bello. Gracias, Alfred, por los presentes, ¿eh? Acá te agradecemos oficialmente. Muchísimas gracias. Las casas grandes, las escuelitas primarias. Hasta canchita de fútbol, gente. Miren lo que es esto. Me contaba Alfred que viene a jugar todos los domingos acá a la cancha. Ya estamos aprendiendo el viaje de regreso. Tienen de todo. Vimos hospital, vimos escuelas. Bueno, vieron esa parte donde tomamos el cafecito. Está muy bien armado. Y llegamos al final, ya estamos en el puerto. Qué hermosa excursión. Súper, súper. La hemos pasado, hemos charlado largo y tendido, además de ver lugares hermosos. Acá estamos con Alfred y con Ana, que bueno, esos fueron nuestros guías, los que nos han llevado. Gracias por todo. Visiten los amigos de los que viajan con casas rodantes de diferentes países, que tomen servicio con Alfredo y familia en Overlander. Perfecto. Que nos busquen en esa página. Bien, muy bien. Vale la pena, totalmente, se los decimos nosotros, los 4 que hicimos. Súper buen servicio, súper bonito. Así que vengan a conocer, que es bellísimo. Vamos a hacer el cierre, nos vamos a bajar acá. Vamos a decir, la patrona está bien. Gracias por todo, chicos. Y para cerrar, le voy a hacer entrega de las calcomanías a los chicos, tanto a los chicos de Colombia como a Alfredo, para que tengan. Así que allá están, con el barquito. Y allá se van los chicos de Colombia, que bueno, la verdad, gente, fue increíble compartir con ellos, divinos los tres. Como los presenté, eran Juan Camilo, Paula, que son pareja, y después estaba Lili, que era una divina que viajaba sola. Bueno, están viajando hace un montón de tiempo, van juntos, también están con otros viajeros y van como encontrándose por las rutas, divino. Acá les voy a dejar para que los puedan seguir, para que la puedan ahí acompañar en su aventura, que ahora va continuando para abajo. Ellos van rumbo a Ushuaia. Siempre es hermoso compartir con gente buena, con gente linda. La pasé muy bien, fue una gran experiencia. Hablar con Alfredo, con Ana, que son de la comunidad. Increíble, como les contaba, les mostraba, está súper bien armado, cómo viven, que tengan esas islas flotantes, la importancia de la totora con la que hacen todas las islas. Bueno, de todo. Compartimos un cafecito riquísimo. Después fuimos en la Mercedes-Benz, como les mostramos. Recomendadísimo que vengan a hacer esta excursión acá, de que sale desde Puno, desde el puerto. Y bueno, y si pueden, háganlo con Alfred. Para los viajeros que vengan y usen ahí Overlander, está, figura en el puerto Alfredo y familia, así que lo pueden buscar. Yo les voy a dejar acá abajo el número de teléfono para que le puedan mandar, porque vale la pena. Así que bueno, vamos a ir en busca de la patrona pobre, que está toda pachucha, está súper engripada, y nosotros vamos a continuar, que en esta aventura que no se termina. Pero para ver lo que sigue, se van a tener que quedar hasta el próximo capítulo. Si les gustó,
todo esto que estamos haciendo y nos quieren seguir acompañando para todo lo que se viene, los invito a suscribirse, a darle like, a los que quieren dejarnos un comentario. Todo eso nos ayuda un montonazo. Nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.